llama encendida, Señor, ponla dentro de mi corazón. Cristo, déjame la llama encendida, Señor, y que tu Espíritu reine en mí. Solo tú estarás muy dentro de mí. Solo tú estarás muy dentro de mí. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Oseas capítulo 6, del verso 1, hermanos, vamos a leer hasta el verso 3. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Como el canto que cantó nuestra hermana Raquel. Amén. Yo creo que Dios le guió a nuestra hermana a cantar esta alabanza, porque eso es el mensaje de la hora. Su alabanza, cada estrofa, cada cosita, eso es. Vamos a ver en el libro de San Mateo. Ya después nos lo aprendemos para cantarlo todos juntos ese cantito. Amén. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 24, hermanos. Vamos a leer en los versos, gloria al Señor, los versos 32 hasta el verso 39. Bendito es tu nombre, Señor. Si ya lo tienen, amén, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. La Escritura está hablando de reconocer el tiempo, amén, en el que se está viviendo. Luego verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer oración. Bendito Padre, Señor, una vez más agradecemos, Señor, la lectura de tu palabra, en la cual tenemos libertad de hacerlo, Señor, al reunirnos juntos. Te rogamos, Señor, que como tú dijiste, que tus palabras son espíritu, son vida. Así sean vida para nosotros. Háblanos, queremos estudiar este mensaje, reconociendo el día y su mensaje, para darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Habla a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu poder ministrarnos a cada uno de nosotros.
y alimentarnos con tu palabra. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, pues tenemos en nuestro corazón tantas verdades que aprender, tantas verdades que considerar. Señor, queremos estudiar este libro de las 7 edades de la iglesia. Queremos ver tu palabra escrita, tu palabra hablada. Señor, ver la profecía y el cumplimiento, para que podamos nosotros tener crecimiento y rellenura en cuanto al mensaje que tú has revelado. Lo creemos, Señor, prospéranos y ayúdanos. Lo pedimos, estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y ponerse cómodos en sus asientos. Bendito sea el Señor. Reconociendo el día y su mensaje. En la escritura de San Mateo capítulo 24, si usted leyó o escuchó este mensaje, reconociendo el día y su mensaje, usted va a notar, hermano, que el Espíritu Santo en su mensajero nos estaba tratando de hacer ver, estaba tratándonos de llevar a que el Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios, hermano, según su tiempo, según el día en el que se vive, es la sazón y es la hora en la que Dios trae la palabra según al tiempo en el que se vive. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y de esta manera entonces no nos hallamos en un pensamiento provisional o permisivo, potencial más bien. No nos hallamos en una creencia potencial, sino que nos vamos a encontrar en una creencia perfecta, completa. Bendito sea el Señor. Amén. Como hemos visto, como vimos en el culto pasado, acerca de hijos de luz, hijos del día. Si somos hijos del día, si somos hijos de luz, es porque tenemos la luz de la palabra, la cual es la revelación de Jesucristo que Él dio, hermano, en este tiempo, a la sazón del día de hoy. Bendito sea el Señor. Amén. Y es muy importante este mensaje para cada uno de nosotros. Es muy importante para comenzar a crecer en nuestra vida espiritual, considerando el tiempo en el que nosotros estamos viviendo el día de hoy, 2021. Bendito sea el nombre del Señor, de este calendario. Amén. Alaban al Señor. Ahora, vamos a la escritura de San Mateo capítulo 24. En la escritura, en el verso 32, está hablando acerca de la higuera. La higuera, amados hermanos, está tipificando siempre, hermano, en las escrituras, la higuera, hermano, usted va a notar por las escrituras que siempre tipifica a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todo lo que estoy mencionando y lo que vamos a hablar en esta hora, todo esto es el mensaje de la hora. Son dichos, son expresiones, son connotaciones del séptimo ángel que el Señor mandó y envió con su mensaje, hermano, para el día de hoy nosotros tener rellenura de Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y por eso es lo que estamos viendo. Dice la Biblia: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. El Señor está hablando como en parábola y poniendo la higuera. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios conozcan el tiempo que están viviendo,
Por eso les dice, cuando ustedes ven que la higuera empiezan a brotar sus hojas, ustedes se dan cuenta que es el verano que ya está cerca. Amén. Entonces, nosotros vamos a aprender que la higuera en las Escrituras es el pueblo, la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos nosotros a considerar entonces en el libro de Oseas, la escritura que leímos, vamos para allá, el libro de Oseas, capítulo 6, el verso 1. Dice la palabra de Dios: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Si nosotros hacemos por el Espíritu Santo, hermanos, consideramos las dos escrituras, nos vamos a dar cuenta, hermano, que está hablando la Biblia acerca del tiempo cuando Israel fue dejado, digámoslo así, fue abandonado por Dios para darle oportunidad al pueblo gentil de entrar en el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación, amados hermanos, no viene de los gentiles. No. La salvación, bendito sea el Señor, viene del pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? Israel, el pueblo de Dios. Y de este lado voy a poner los gentiles. Ahora, vamos a identificar quién es Israel. Hermano, los judíos. Amén. Israel fue el pueblo que Dios llamó. Primeramente llamó a Abraham, el patriarca. Y a Abraham Dios le dio un pacto donde Dios le dijo que en su simiente él iba a poseer todas las cosas, y que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo, y que su simiente de Abraham, de su simiente de Abraham, el Señor se iba a formar un pueblo para él, el pueblo escogido de Dios, el cual le puso Dios un nombre, y fue Israel. Todas las demás naciones, todos los demás pueblos, todas las demás gentes eran o son gente pagana, fuera de la promesa de Dios, porque el pacto que Dios hizo en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, fue con Abraham y su descendencia. Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob, vinieron los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas vinieron las 12 tribus de Israel, lo que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Podemos ver algunas escrituras, por ejemplo, paréceme que es en el libro de San Juan, capítulo 4, gloria al Señor. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 4, el verso 22, para que veamos lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis. Está hablándole el Señor Jesús a la samaritana. Amén. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos no eran israelitas. Era una mezcla de un gentil con un israelita. Un israelita se casó con una gentil o viceversa. Y entonces apareció otro pueblo, que es el pueblo de Samaria, los samaritanos. Pero no eran genuinamente israelitas. Y aquí el Señor le está diciendo a ese pueblo, a los samaritanos: vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. Nosotros, los israelitas,
adoramos lo que sabemos. Luego dice, porque la salud viene de los judíos. San Juan 4:22. La salvación efectivamente viene de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los samaritanos, los gentiles, todas las demás naciones, dijo Jesús, adoran lo que ni saben adorar. ¿Qué quiere decir esto? Son gentes, son pueblos paganos. Amén. Extraviados, no saben de Dios, no saben del Señor, no saben de la palabra de Dios, porque Dios llamó a un pueblo y le dio su palabra, le dio las leyes y la salvación. ¿Qué pueblo fue? El pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Es un culto de introducción antes de ir a estudiar las 7 edades de la iglesia. Amén. Ahora, vamos a encontrar en las Escrituras, por eso Oseas dice en el verso 1, venid y volvámonos a Jehová. Él hirió y luego nos curará, nos vendará. ¿Por qué dice así la palabra? ¿Por qué dice así la profecía? Porque llegaría el tiempo en el que el pueblo de Israel iba a rechazar a Dios, iba a rechazar al Mesías, iba a rechazar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dios le prometió las promesas. Dios le dio las promesas a Israel. Dios le dio las bendiciones a Israel. A los gentiles no. Los gentiles estaban fuera de las bendiciones de Dios. Fuera de Dios. Fuera de la palabra y todas sus bendiciones. Todo era para Israel. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, Dios les prometió que vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Israel iba a recibir su Mesías y él iba a traer, hermano, el cambio de la dispensación de la ley a la gracia. Y entonces Israel iba a ser perfeccionado. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Pero llegó el tiempo en el que vino el cumplimiento de la profecía y vino el Mesías, vino nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde vino? No vino a los gentiles, no vino a ninguna otra nación gentil, ni a Estados Unidos, ni a España, ni a Alemania, ni a Rusia, ni a África, ni a México, ni a ningún otro país, ni ninguna otra nación. Él vino a los suyos. Sí, amén. ¿A cuáles suyos? Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor, hermano, nació de la tribu de Judá, en el seno del pueblo de Israel. Porque la Escritura dice, que acabamos de leer, la salvación viene ¿de dónde? De Israel, de los judíos. De allí viene la salvación. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Le rechazó, lo mató, lo crucificó. Amén. Rechazó su palabra, rechazó su vida. No quisieron del Mesías, del Señor Jesucristo, absolutamente nada. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el Señor, hermano, le dio la espalda a Israel. Había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Hermano, el propósito era que en las demás naciones gentiles había simiente de Dios, había ovejas, había hijos, los cuales el Señor quería alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Para muestra somos nosotros, porque nosotros, ninguno de nosotros es judío, no somos israelitas, nosotros somos gentiles, venimos de nación pagana, de una nación idólatra. Amén. Hablando de México, adoraban nuestros ancestros el sol,
la lluvia, y cuanta piedra se encontraban que le veían una forma, la ponían en un altar y la adoraban. Era un pueblo idólatra, un pueblo pagano, fuera de Dios, fuera de la salvación. Pero el Señor te vio a ti, hermano. El Señor me vio a mí, nos vio a nosotros, nos amó, nos vio, y Él dijo: yo quiero alcanzarlos a ellos también. Entonces, en sus propósitos eternos y perfectos, Él permitió, era la voluntad de Dios, que Israel le crucificara y no le recibiera. Era la voluntad de Dios, porque solamente de esa manera el Señor de Israel, hermano, cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario, solamente de esa manera el Señor pudo ir a los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer algunas escrituras. San Juan, hermanos, el verso 1, capítulo 1, el verso 13. Bendito sea el Señor. Estamos viendo de reconocer el día que estamos viviendo y nuestro mensaje. Pero antes de llegar a nuestro día, estamos viendo el día de allá, en la dispensación de Dios, cuando Dios cambió la dispensación de la ley a la gracia. La dispensación de Israel, de los judíos, a los gentiles. Bendito sea el Señor. San Juan 1, el verso 11. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Allí está. ¿A dónde vino el Señor? A Israel. Pero no le recibieron. Antes lo mataron. Lo crucificaron. Oh Señor, ayúdanos. Tremenda cosa hizo Israel. Hermano, el pueblo que Dios había amado, que Dios le había dado sus promesas, que Dios lo había sacado de Egipto. Ese pueblo, cuando el Señor vino en carne, lo mató, lo crucificó, no recibió su palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Bendito sea el Señor. Esto nos habla del cambio dispensacional de la ley, hermanos. La ley a la gracia de Dios. Aleluya. Bendito amén, sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué la ley? Porque, hermano, con Israel Dios trata como un pueblo. Un pueblo. Todo el pueblo de Israel junto. Dios trata con él. Con todo el pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo hace de la manera hermanos, en primera instancia, por sangre genealógica. Abraham engendró a Isaac. Amén. Pero también Abraham engendró a Ismael. Amén. Pero Ismael quedó fuera de la promesa porque Ismael no era hijo de la elegida que Dios había dicho a Abraham, la cual era su esposa Sara. Ismael vino de la sierva. Y por eso Ismael no tiene parte dentro del plan de Dios en Israel. Ismael, hijo de Abraham, pero hijo de la sierva, de Agar. Ismael permanece hasta el día de hoy su descendencia. Son todos los árabes, toda la gente que está en pleito con los judíos, con Israel. Hermano, ese problema del Medio Oriente, las guerras que hay en el Medio Oriente, no son de hoy. Hermano, vienen desde el tiempo de Abraham. Siempre Ismael quiere matar a Isaac. ¿Quién es Ismael? Todas las naciones del Medio Oriente que rodean al pueblo de Israel, al verdadero Isaac de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Allí lo tenemos. Entonces Ismael queda fuera, pero Isaac, el hijo de Abraham, hermano, es el de la promesa. Después de Isaac engendró a Jacob, que después el ángel le cambió el nombre por Israel. Y entonces Jacob engendró a los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas vinieron las 12 tribus de Israel. Dios trata con ellos como un pueblo en general y en forma genealógica. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Por eso dice aquí la palabra que a los suyos vino. ¿Cuáles suyos? La simiente de Abraham, la simiente literal de Abraham. Amén. Pero luego en el verso 13 dice que hay otros hijos que sí le recibieron, pero esos hijos no son engendrados de carne y sangre. Vaya, no son hijos literales de Abraham, sino que son hijos de voluntad de Dios en una forma sobrenatural o espiritual. Por eso nuestro dibujo que siempre dibujamos, amados hermanos, bendito sea el Señor. Este creyente de Dios, hermano gentil, no tiene nada que ver con Israel, no tiene sangre israelita, no posee sangre de Abraham de ninguna manera. Mas sin embargo, algún israelita el día de hoy es posible que tenga sangre de Abraham todavía, hermano. Pero ¿por qué este está extraviado y este está sentado aquí en lugares celestiales en Cristo Jesús? Hermano, porque Dios se perfeccionó de la ley a la gracia. ¿Y cuál fue? Que, hermano, fue Dios más allá. Dios al lidiar a sus hijos, hermano, no por descendencia literal de genealogía, sino espiritual. Amén. En una simiente que se llama fe en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermanos. Amén. Y esta es, amado hermano, la simiente real de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. Abraham fue el padre de la fe, hermanos. Amén. Él es el padre de la fe. Amén. Dios vino y le dijo que iba a tener un hijo. Ya era un hombre muerto, su mujer era una mujer muerta, hablando en sus aparatos reproductores. Ya eran ancianos, pero él lo creyó, hermano, en fe. Abraham fue el padre de la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y la simiente de Abraham, que primeramente en forma literal era Israel, tenía que venir con esa misma cualidad. ¿Cuál era? La fe de Dios que tuvo Abraham. Amén. Amén. Pero Israel quedó extraviado, porque Dios iba a cambiar de la ley a la gracia. Y hoy en día, aunque usted, aunque yo, siendo gentiles, no tenemos sangre israelita, tenemos algo mucho más real que eso, que es la simiente. La fe es la simiente real de Abraham. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Por eso cantamos un canto: soy la simiente de Abraham, soy la simiente real. Amén. ¿Por qué motivo? Por la fe en el corazón de usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Entonces, de esta manera, Dios ya no lidia con el pueblo gentil de la manera que lidiaba con Israel. Ya no lidia como un pueblo. Acá con los gentiles, Dios lidia con la fe en un individuo. Amén. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Él es menester que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Está hablando Dios de qué? De
un lideo del Señor con la fe en el individuo, ya no con el pueblo entero, sino en el individuo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, amados hermanos, encontramos por medio de las Escrituras que efectivamente, hermano, el pueblo de Israel rechazó a Dios, y al rechazar al Mesías, hermano, Dios le dio la espalda, y entonces vino el tiempo gentil. Se abrió la puerta de la salvación a todas las naciones gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Y entonces se pone preciosa la palabra de Dios, porque, hermano, se cumplen las escrituras que están en el Antiguo Testamento. Hermano, Dios de los gentiles sacaría una novia, una iglesia, la cual sería la esposa del Cordero. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Amén. Amén. Por eso dice la palabra que Dios a lo que era lo llamó nada, y a lo que no era nada Dios le llamó que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. ¿Qué es lo que era Israel? Ellos eran israelitas. Amén. Ellos tenían el prestigio, tenían a Dios, mas sin embargo a ellos Dios los deja sin nada, mientras que a los pueblos que no eran nada, de allí Dios sacará una novia elegida para su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, Señor. Y entonces entramos a Oseas, el capítulo 6, el verso 1. Israel está rechazado, hermano, por Dios, por su palabra. Israel está fuera, quedó fuera a causa de que rechazaron al Mesías. Pero en el libro de Oseas dice, vamos a leerlo ahora sí, bendito sea el Señor. Capítulo 6, verso 1 dice: venid y volvámonos a Jehová. ¿Por qué dice volvámonos? Porque no están en Jehová, se apartaron de Jehová. ¿Cuándo se apartaron, amados hermanos? Cuando rechazaron al Mesías. Están fuera de la salvación ahorita. Israel, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahorita Israel está como herido, está como arrebatado. No hay cura para Israel. Amén. No hay venda para Israel. Pero habrá, dice la palabra, al final de todo, hermano, es el pueblo de Dios escogido. Amén. Pero Dios, cuando termine de hacer la obra completa, Aleluya. con los gentiles, amados hermanos, Ayúdame, Señor. Amén. bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando Dios termine su obra completa con los gentiles, Sí, amén. hermano, entonces el Señor, el Evangelio, la palabra, regresará otra vez a Israel. Sí, amén. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que Dios complete su obra con la novia, la iglesia gentil. Tiene que llegar a la estatura del varón perfecto. Dios sacará una novia perfecta de todas las naciones gentiles. Por eso, los cultos que vimos, la iglesia del Dios que vive es católica, que quiere decir universal, de todas las naciones gentiles. Sí, amén. No romana, no, la iglesia católica romana es otra historia. Sí, amén. Eso es otra historia que está fuera de la palabra. Pero la verdadera iglesia del Dios vivo
es la que nació en el día de Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. Y es universal. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Y nosotros por fe creemos que somos parte de esta novia gentil. Amén. Solo que nosotros, amados hermanos, acá vino en el pueblo gentil, vino, hermano, 7 edades de la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiempos diferentes. A partir de que Israel, hermano, rechazó al Señor, hermano, y adelantito vino el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia en el pueblo de Israel. Amén, en Jerusalén. Y ahí, entonces, adelantito, en el año 56 de nuestra era después de Cristo, comienza la primera edad de la iglesia gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Dios, vuelvo a repetir, ya no trabaja, no estuvo trabajando a partir desde esa fecha. Dios ya no estuvo trabajando con Israel, porque Israel, a Dios lo rechazó. De la misma manera, Dios cegó a Israel. Dios está acá, trabajando con los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Ahora, verso 2 del libro de Oseas. Dice la palabra de Dios: darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué preciosa y exacta es la palabra del Señor. Amén. En las Escrituras hallamos la verdad de Dios, amado hermano. Israel está diciendo que fue abandonado por Dios, fue herido por Dios, pero después de 2 días, hermano, el Señor volverá a Israel y lo levantará. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Israel está como sin vida. Israel está como fuera de Dios, pero después de 2 días, Israel volverá a tener vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, 2 días no son los días comunes como los días de nosotros, que se componen acerca de 24 horas. No, vamos a ver una escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 8. Porque estos 2 días no son días de los de nosotros. Son 2 días de Dios. Ay, Señor, ayúdanos. Son 2 días de Dios. Dice 2 de Pedro 3, el verso 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vamos allá por medio de la palabra que para el Señor un día, hermano, es ¿cuánto? 1000 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Otra vez, vamos a leerlo. 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, dijo Oseas, después de 2 días, el Señor nos dará vida. Quiere decir que Israel iba a estar sin vida, iba a estar alejado de Dios, iba a estar sin Dios
¿Cuánto? 2 días. ¿Cuántos son 2 días? 2000 años, amados hermanos. Sí, amén. Sin Dios, sin esperanza, sin palabra. Amén. 2 días de Dios. Sin, hermanos, sin fe, sin vida de Dios. ¿Por qué? Porque durante estos 2000 años, durante estos 2 días, días del Señor, Dios iba a estar ausente de Israel. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar trabajando con los gentiles. Nosotros los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Aleluya. Y después de ello, Dios iba a regresar otra vez a Israel. Leamos Oseas otra vez. Verso 2. Darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, porque Israel está como muerto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, amén. Amén. Cuando murió o cuando rechazaron al Señor en nuestro calendario que nos rige hasta el día de hoy, hermano, hubo un parteaguas a partir de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual la ciencia lo hace así. ¿Qué es esto? Antes de Cristo y después de Cristo, y hallamos el año 0. ¿Alaban al Señor? Amén. Así es como se cuenta los años hasta el día de hoy. Cuando usted habla de algo antes de este evento, se dice en el año 300 antes de Cristo, por decirlo así. Amén. O se dice en el año 100 después de Cristo. El rechazo de Israel hacia el Mesías causó un parteaguas de un antes y un después. ¿Alaban al Señor? Y el día de hoy, amados hermanos, estamos viviendo en la fecha 2021. ¿Qué cosa? Después de Cristo. Ya pasaron los 2 días que dice la Biblia en el libro de Oseas. Sí, amén. ¿Alaban al Señor? ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que estamos en el tiempo cerradito cuando el Señor va a dejar a los gentiles y va a regresar a resucitar a su pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Cuando eso suceda, amados hermanos, será porque con los gentiles Dios concluyó la obra. Entonces terminará el tiempo de la gracia, terminará la salvación para el gentil, Ya no habrá salvación para el gentil, porque Dios ha completado su iglesia y se regresará a Israel. Entonces acontecerá que lo único que quedará acá será, hermano, los juicios que vendrán sobre todas las naciones gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. ¿Cuántos lo están captando? Sí, amén. Esto es, en otras palabras, lo que estaba hablando el profeta mensajero en este mensaje, reconociendo el día y su mensaje, para hacernos darnos cuenta el tiempo en el que hoy estamos viviendo. Amén. Las denominaciones no están percatadas de esto. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios revelada. Ellas se conforman con que Cristo te ama, Cristo es bueno y en Cristo está la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y Dios nos ama a todos, y hasta ahí llega la luz del evangelio que tienen las denominaciones. Hasta ahí llega. Pero, hermano, en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo y hay un mensaje
para nuestro tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Ahora vamos otra vez al libro de San Mateo. Libro de San Mateo, capítulo 24. Y entonces vamos a entender ahora sí un poquito más la palabra del Señor. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Qué cosa? La segunda venida del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces Dios nos dijo: vigilen la higuera. Vigilen la higuera. Y al vigilar la higuera, ustedes se van a dar cuenta, cuando ya la higuera resucita, vaya, reverdece, entonces, escúchenme, ya está a la mano. ¿Qué cosa? La segunda venida del Señor. ¿Qué cosa es la segunda venida del Señor? Hermano, el Señor va a venir a las nubes y la iglesia de Dios va a subir en el traslado para irse en el rapto. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Y después de eso, ¿qué pasa? Hermano, los juicios caen sobre la tierra y todos sus moradores. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Israel es la higuera. Israel, amados hermanos, estaban esparcidos por todas las naciones. Amén. Cuando vino la guerra, cuando el general Tito, en el año, creo que fue en el año 70 después de Cristo, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén. Esto está en la historia, hermano. Y cuando sitió la ciudad de Jerusalén, el general Tito entró, fue un general romano, destruyó la ciudad, quemó la ciudad, destruyó el templo. El día de hoy solamente existe un muro, que es el muro de los lamentos, allá en Jerusalén, porque todo el templo de Salomón quedó destruido. ¿Quién lo destruyó? El general Tito. Incendió la ciudad y todo israelita fue esparcido por todas las naciones. De esa manera es como hallamos judíos en Polonia, judíos en Rusia, judíos hasta en América. Aquí en México hay judíos y hay por todas las naciones gentiles judíos. ¿Por qué? Porque el general Tito expulsó a todos los israelitas de su natal ciudad que Dios les dio, Jerusalén. ¿Alaban al Señor? Jerusalén, Israel, no era una nación reconocida ante las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. No lo era, como lo eran todas las demás naciones. Fue hasta 1946, cuando en el mes de mayo, el 17 de mayo de 1946 o 47, no recuerdo exactamente, 47, hermano, el 17 de mayo, por primera vez en la Organización de las Naciones Unidas se levantó la bandera de Israel y ante todas las naciones Israel fue reconocida como una nación debajo del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Hasta 1947. Antes de eso no era nación Israel. Amén. A partir de ese año, hermano, los israelitas que estaban esparcidos por todas las naciones comenzaron a regresar a su tierra, Israel, Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. El día de hoy yo le invito a usted, amado hermano, amada hermana, que se vaya después del culto o en la semana a internet e investigue. El día de hoy los judíos ya están en su nación Israel. Amén. Hay también por todas las naciones, pero ya están
en su mayoría los judíos en la nación de Israel. No solo eso, hermano, ya están preparándose para volver a celebrar, hermanos, el ritual que mandó Moisés en la ley de Moisés de hacer el sacrificio, y ya están preparados también para volver a levantar el templo de Salomón. ¿Qué es esto? Es la higuera, amados hermanos. La higuera. Israel ya está reverdeciendo. Amén. Tiene razón la palabra. Ya pasaron los 2 días, 2000 años. Dice la profecía, en el tercer día no resucitará. El Señor, hermanos amados, está a punto de dejar a los gentiles y regresar a Israel. Hermanos, reconozcamos el día que estamos viviendo y su mensaje para nosotros el día de hoy. El tiempo para el pueblo gentil está a la mano. Está por terminar. Está por acabarse. Esta es, amados hermanos, la profecía, la voz de los predicadores de este mensaje. La voz de Dios es anunciando en el último llamado a la novia gentil, a las naciones gentiles. Es el último llamado, porque Dios está próximo a irse nuevamente a la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigamos leyendo. San Mateo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Quiere decir que esto es exactamente la verdad. ¿Alaban al Señor? Amén. Luego dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Nadie sabe exactamente el día y la hora en que esto sucederá, la segunda venida del Señor, cuando el Señor regrese a los judíos. Nadie lo sabe, solo lo sabe el Señor. Amén. Pero vean que ya está cerca, dijo el Señor. Ahora el verso 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. El Señor nos habla acerca de Noé. ¿Por qué motivo, hermano? Porque Dios nos manda a considerar cómo es que Él trabaja con sus hijos, cómo es que Él trabaja con su palabra. Y esta es la manera que Él trabaja. Deuteronomio 18:18. Vamos a leerlo. Bendito sea el Señor. Espero que tenga un poquito de paciencia, hermanos. Me estoy apurando para que el culto no sea tan largo. Deuteronomio 18:18. Dice la palabra de Dios: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Hay una sola manera en que Dios trabaja, hermano, su verdad, su salvación, la vida eterna. Y esto es con la palabra de Dios. Es la única manera con la que Dios trabaja. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios mismo en la escena. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dios no trabaja por medio de la iglesia, como lo dice la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen: Dios está en la iglesia y Dios trabaja por medio de la iglesia. Por eso ustedes vengan a la iglesia, reciban los ritos de la iglesia, y la iglesia te va a perdonar, la iglesia te va a salvar, la iglesia te va a perdonar tus pecados, y la iglesia te va a meter al purgatorio para que la iglesia finalmente te meta a la vida eterna. Eso es antipalabra, no es bíblico.
Dios no trabaja con la iglesia. Dios no trabaja con un hombre, un pastor, un obispo, un papa. No, Dios solamente trabaja con una sola cosa, y eso es con su palabra, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Es la única manera con la que Dios trabaja. Leímos la escritura. Deuteronomio 18:18. Él levantaría profetas. ¿Para qué? Para, hermanos, entregar la palabra de Dios. Vamos a leer ahora Amós capítulo 3, el verso 7. Bendito sea el Señor. Esto es, con todas estas escrituras, amados hermanos, ustedes van a entender por qué el mensaje de la hora. Amén. Amós 3, el verso 7. Está después del libro de Oseas, luego viene Joel y entonces viene el libro de Amós. Dice la palabra del Señor: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Alaban al Señor? Ahora, aquí lo vamos a captar. ¿Dios trabaja con qué, hermano? ¿Con la iglesia? No. Dios trabaja con su palabra. De esta manera, Dios iba a llamar y preparar un pueblo, en este caso, por ejemplo, Israel. Aleluya. Y de la misma manera, Dios va a llamar y preparar una novia gentil. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Y la manera de Dios entregar su palabra al pueblo era que Dios la iba a hablar por medio de profetas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? El sinónimo de un profeta, bueno, pues hablando de profeta, es un vidente. ¿Alaban al Señor? Sí, amén. Pero hablando en sentido general, un profeta es un anunciador. Claro. Alguien que anuncia. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa anuncia? La palabra de Dios. No la palabra del predicador, sino lo que Dios le manda al predicador que hable y que diga. Es un predicador. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Aleluya. Amén. Y de esta manera, entonces, Dios entrega la palabra ¿a quién, hermanos? Al pueblo o a los escogidos, a la novia de Cristo, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la manera en que Dios trabaja con su palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor dijo en San Mateo 24, después de hablar de la higuera, Él dijo: así como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué mencionó en los días de Noé? Porque tenemos que reconocer el día y el mensaje que Dios envió a Noé. Hermano, que Dios envió en el tiempo de Noé. Hermano, en el tiempo de Noé, la gente, hermano, ya había llegado la maldad, hermano, hasta el tope. De tal manera que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, dice la Biblia. Esto lo encuentra usted en Génesis capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. O creo es capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y, hermano, entonces llegó el tiempo y Dios dijo: voy a traer un diluvio y voy a destruir toda la maldad del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Junto con el mismo hombre va a ser destruido. Y entonces Dios trabajó con su palabra para hacer esa acción. Pero Él tenía que llamar a un agente, a un mensajero. Y ese mensajero fue Noé. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios se le aparece a Noé
y le dice a Noé, le da el mensaje, Dios le dice, Noé, prepárate un arca, porque de aquí a cuando termines de preparar el arca, yo voy a traer un diluvio para destruir a toda carne. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Y entonces Dios le dio el mensaje a Noé. Le dijo de qué manera la iba a hacer, de qué madera, de qué medidas, de qué forma y todo. ¿Qué era eso? Era el mensaje que Dios le estaba entregando a Noé. ¿Para qué? Para que después Noé se lo entregara al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Dios trabajando con su palabra, llamó un profeta y luego el profeta entregó la palabra al pueblo. Alaban al Señor. Noé se paró, predicó durante 120 años y le dijo a la gente, va a venir un diluvio porque la maldad ha subido a la presencia de Dios. Y Dios va a traer juicio, va a venir un diluvio. Por eso, vengan al arca, métanse al arca. El arca era la palabra. Métanse al arca, métanse y escapen del juicio de Dios. Noé predicó durante 120 años. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano? Dio un mensaje en el tiempo y la sazón del tiempo de Noé. Alaban al Señor, pero nadie creyó el mensaje de Noé, solamente 8 personas, que fue su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Toda la demás gente decían que Noé era un loco, que Noé estaba zafado del cerebro. ¿Cómo va a llover, Noé? Y luego Noé estaba haciendo el arca arriba de una montaña, imagínense. Le decían que estaba loco. ¿Cómo vas a hacer un arca en una montaña donde no hay ni agua siquiera? Loco, le decían, loco, predicador loco. Pero no era loco, era el mensajero que Dios había mandado para ese tiempo. ¿Qué había sucedido? La gente no reconoció el tiempo que estaban viviendo, ni el mensaje que Dios les estaba enviando. ¿Alaban al Señor? No lo reconoció la gente. ¿Cuál era el tiempo que estaban viviendo? Que iba a venir un diluvio. Ese era el tiempo que estaban viviendo. Que iba a venir un diluvio. Y luego, ¿cuál fue el mensaje? Que Dios les daba escapatoria si se metían al arca. Ese era el mensaje. La gente no vio el tiempo que estaba viviendo y no vieron el mensaje que Dios les estaba enviando. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino el diluvio, dice la Biblia, que estaban casándose y dándose en casamiento y la gente estaba viviendo normal, cuando de repente las cataratas de los cielos fueron abiertas y allá vino el diluvio y toda la gente pereció. Todos murieron. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor dijo, así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, hermano, Israel no vio, no reconoció el tiempo ni el mensaje que Dios estaba haciendo cuando vino el Señor Jesús al pueblo. ¿Alaban al Señor? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo rechazaron, lo crucificaron. Sí, amén. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque Israel no vio el tiempo ni el mensaje, no pudieron verlo. Exactamente de la misma manera va a pasar así al final del tiempo gentil, que es nuestro día, el día de hoy. El día de hoy, las denominaciones, el mundo, la gente no reconoce el tiempo que hoy estamos viviendo. No lo reconoce, amado hermano. Por lo tanto, no puede ver tampoco el mensaje que Dios está enviando el día de hoy.
Así como allá con Noé, Dios preparó un arca por su palabra para que fuera un escape al juicio que venía en Noé. De la misma manera, el día de hoy, Dios trajo un mensaje, hermano. Es nuestra arca que nos va a escapar de los juicios que vienen sobre esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué cosa es eso? Es el arca, el mensaje de la hora que tenemos en nuestros medios el día de hoy. Esta es nuestra arca. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. El mundo no lo ve, el mundo no lo conoce, lo escucha. Hermano, les es claro ante sus ojos, ante sus oídos, les es claro, pero la gente no puede reconocer el día en el que estamos viviendo. A pesar de que se les habla, a pesar de que se les predica, se les hace fácil decir: ¡ay, un culto más! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Amén, aleluya. ¿Cuántos lo pueden ver, hermano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Amén. Yo cuando pienso en cosas como estas, cuando nuestro hermano Juan fue a visitar a este varón aquí abajo, a hacerle otra visita, y que le abren la puerta así de poquito y le dicen: ¿Qué quiere? No, pues vengo a visitarlos. No, estamos ocupados. El señor está cansado, está ocupado. Venga otro día, gracias, después, y le cierran la puerta. Hermano, no reconocen el día y el mensaje que Dios les dio ese día allá en Tenestitla, segundo, cuando oyeron la verdad de Dios. Esa gente oyó que estar bautizado en los títulos es, hermano, exactamente la manera diabólica de Satanás para engañar a la gente y tenerlas perdidas en su bolsa y llevárselas a la perdición. Lo escucharon, oyeron acerca de las 5 venidas de Elías. Les fue claro, se les dijo las escrituras. Hermano, al grado que dijeron: sí, estamos mal. Andan diciendo por allá, hermanos, que están mal, que se quieren arreglar. Pero yo pregunto, ¿se metieron al arca? Están fuera del arca. ¿Cuál es el arca? La palabra. ¿Cuál palabra? Esta palabra que sale aquí en Gilitla desde este púlpito. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? No reconocen el día, no reconocen el mensaje. Hermano, así como fue en los días de Noé, dijo el Señor, así será al final del tiempo, en los días de la venida del Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, aleluya. ¿Alaban a Dios? Sí, amén. Él no trabaja con un hombre, Él no trabaja con una institución, Él no trabaja con una organización. Él trabaja con su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Amén. Entonces, amada iglesia de Dios, la voz de Dios, iglesia, la voz de Dios. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo el día de hoy? Estamos viviendo, hermano, el tiempo a la cúspide. Sí. Hermano, a la cúspide. Hermano, para ser usted ya nada más cegado por el Señor. El trigo será llevado al alfolí y la cizaña será atada en manojos y será quemada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, amén. 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 Hermano, estamos viviendo no en el tiempo de la siembra. La siembra fue cuando, hermano, inició la primera edad gentil. En el año 56 después de Cristo, 53, perdón, cuando inició la edad de Éfeso, allí, hermano, comenzó la siembra de la palabra de Dios. Vinieron los años, los 2 días que dice Oseas que Israel estuvo perdido. Durante esos 2 días, hermano, vino
hermano, el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer San Mateo capítulo 13. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Aleluya. San Mateo capítulo 13, verso 24. Ya estamos por terminar, hermanos, casi. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vinieron su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Primero fue sembrada buena simiente en el campo. Buena simiente en la tierra. Pero después vino un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero luego dice la palabra de Dios: este, hermano, no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo ya es mucho más allá. Luego dice: y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué quiere decir esto? Que comenzaron a crecer, hermano. Creció el trigo. Empezó a salir el trigo. Pero también allí en medio empezó a salir la cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Y luego dice el verso 27: y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? La verde, buena simiente. ¿De dónde pues está la cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Ahora escuche: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Amén. Amén. Y yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. Eso es los 2 días que habla en Oseas. Dejad crecer el trigo. Déjalo que crezca. Déjalo que crezca el trigo. Alaban al Señor. Y allá vienen las hojas. Ya vienen las hojas del trigo. Bendito sea el Señor. Pero no nada más crece el trigo, también crece la cizaña. Y la cizaña también déjala crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en que están maduras. El tiempo de la siega. Hasta el tiempo en que en el trigo ya hay trigo, pues ya hay semilla de trigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, proféticamente hablando, en lo que estamos hablando, para reconocer nuestro día y nuestro mensaje, hermanos, el tiempo de la siembra, cuando vino el Señor Jesús y cuando comenzaron a crecer, hermano, a partir del año 53 después de Cristo, la primera edad de la iglesia. Y allá vinieron todos los 2 días, los 2000 años que ya pasaron a partir del año 53 hasta el día de hoy, 2021 de nuestro tiempo. Hermano, las 2 simientes crecieron durante ese tiempo. ¿Alaban al Señor? Vino la reforma en el tiempo de Lutero, Martín Lutero. La Iglesia Católica había, hermano, mundialmente agobiado a todos los santos. Casi los extermina a todos los creyentes. Todos aquellos que portaban una Biblia eran quemados en hogueras. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana decía que solamente la Iglesia era la autorizada para tener una Biblia. El pueblo no tenía por qué tener Biblia. Eso fue en el tiempo del oscurantismo, cuando todas las naciones allá en Europa, hermano, habían sido doblegadas por el Papa de Roma y la Iglesia Católica Romana.
Fue entonces que en ese tiempo, hermano, no había fruto, no era el tiempo de la siega, no había trigo, apenas estaban los tallos. Amén. Pero en ese tiempo es cuando Dios levanta a otro como Noé. Amén. ¿Con qué? Con la palabra. Martín Lutero, que va y pone, hermano, las 95 tesis ante la Iglesia Católica Romana, protestando contra ella, hermano, y comienza la Reforma Protestante. Bendito sea el nombre del Señor. Su mensaje fue justificación por la fe. Ese fue su mensaje. Él dijo: la iglesia no salva, la iglesia no libera, la iglesia no te da penitencia. No, quien salva es Jesucristo por medio de la fe del individuo. Amén. No la iglesia, sino Cristo. Ese fue el mensaje de Martín Lutero. Estaba haciendo una reforma. Después de él avanza el tiempo. Viene Juan Wesley en Inglaterra, el tiempo de los misioneros. Y es cuando las Biblias comienzan a llegar a América, Estados Unidos y nuestro continente americano. Y todos los indios y todos los nativos de aquí, hermano, comienzan a recibir Biblias y palabra. Pero con ello no nada más venía la verdad de Dios, también venía creciendo la cizaña. Aquí en nuestro México, a un cura se le ocurrió y dijo: estos indios de veras que son tercos, no quieren dejar el dios sol, el Tlaloc y el Huitzilopochtli y todos esos, ni me acuerdo de esos nombres tan raros. Alaban al Señor. Estos indios son, pero no quieren dejar a todos esos dioses. Pero vamos a hacer algo. Como nosotros traemos a la Virgen María, el estandarte católico romano, la cual es blanca. Alaban a Dios, porque era judía, blanca. Traemos a Jesús, blanco, judío. No, y todos los santos judíos. Dice, pero estos son tercos. Pero ¿saben cómo se va a hacer? Cuando a la Virgen María la pintamos de morenita como ellos. Y entonces vamos a hacer que aparezca en el cerro del Tepeyac. Yo vengo de México, hermanos. Yo he estado en el cerro del Tepeyac. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Y entonces usted lo va a encontrar en la historia, hermano. Esto no lo dicen los sacerdotes. Pero váyase al internet, para eso sirve el internet. Investigue y usted se va a dar cuenta que todo fue un fraude completo. Algo hecho por los curas de aquel tiempo, que querían, hermano, embolsarse a todos los inditos mexicanos, morenos, prietitos, como todos nosotros somos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Cuando le presentaron a la Virgen Morena del Tepeyac, las inditas y los inditos dijeron: Dios es moreno como nosotros. Sí queremos a la Virgencita. Y ahí tenemos, hermano, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es esto? Hermano, Dios traía su palabra verdadera, pero también venía junto con ello creciendo la cizaña. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Amén. La iglesia que mató tanta gente, que los que quemaron a nuestros hermanos en las hogueras, los quemaron vivos, se los dieron a los leones como comida. Esa iglesia es la que ahora presentó a la Virgen Morena de Guadalupe bajo un plan fraudulento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. La cizaña creciendo juntamente con el trigo. ¿Alaban al Señor? ¿Pero qué era esto? Cuando Juan Wesley predicó, su mensaje fue: Dios levantó otro Noé, que fue Juan Wesley, y le dio un mensaje, y ahora era santificación por la sangre de Cristo. Amén. En los años 1800, 1900, llegamos a los inicios del siglo XX.
Los años 1900, hermano, donde en el año 1906, en la calle Azusa, en los Estados Unidos de Norteamérica, acontece el gran avivamiento y el despertamiento del bautismo del Espíritu Santo, y los dones de Dios son despertados en la iglesia. Alaban al Señor. 1906 de nuestra era, y comienza la edad de la iglesia de la Odisea en 1906. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Amén. Y entonces, hermano, allá avanza el tiempo, hermano, y ya estamos 100 años, más de 100 años después. Año 2021, el tiempo ya avanzó, hermano. Hoy ya no están las cosas como estaban en aquel tiempo. Hoy las cosas ya maduraron, ya se perfeccionaron. ¿Qué cosa? El trigo ya está madurando. La palabra, la novia, el creyente elegido de Dios, pero también la cizaña ya creció, hermano, y la cizaña es más abundante, ¿eh? Aquí estoy al revés. No, aquí estoy al revés. La cizaña es más abundante, hermano, más grande y crece más. Bendito sea el nombre del Señor. Y es la primera que madura, la cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Por qué les digo que ya maduró? Porque incluso la constitución política de nuestro país, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, emitida por su primer escribiente, el gran presidente Benito Juárez. Hermano, los nuevos gobiernos actuales, enlazados con las autoridades eclesiásticas romanas, tiraron esa constitución política. Le han hecho cambios, han hecho reformas, que el día de hoy, hermano, si se levantara Benito Juárez, se vuelve a morir. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. El Señor Benito Juárez se levantó para romper el yugo que la Iglesia Católica Romana había puesto a esta nación. Él rompió el yugo y él dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Crees a Cristo? Créelo y respeta. Él puso la libertad de expresión, la libertad de creencia en toda la nación mexicana. Y entonces eso permitió que pudiese entrar la palabra a nuestro México y se levantaran iglesias. Y es la razón por la cual hoy estamos aquí predicando el evangelio, porque todavía hay libertad de expresión, libertad de creencia, pero ya hay cláusulas y reformas que los gobiernos actuales, en mano con las autoridades eclesiásticas de Roma, hermano, han modificado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? ¿Qué está sucediendo? La cizaña está madurando. Llegará el tiempo, hermano, en el que no podremos tener reuniones como las que tenemos ahorita. ¿Por qué motivo? A menos que aceptemos ser parte de la iglesia madre, como le llaman ellos. Hermanos, si no, entonces prohibido tener culto en este lugar. Y si no, encarcelamiento. Bendito sea el nombre del Señor. La cizaña madurando. Vino el COVID, hermanos, primero en el 2001. En el 2001, un gran temor sobre todo el mundo surgió y se dio a conocer al mundo. ¿Alaban al Señor? ¿Cómo se llamaban? Lo de Bin Laden, ¿cómo se llamaban? Sí, pero ¿cómo se llamaba la organización de ellos? Los terroristas de Al Qaeda.
En el año 2001 los terroristas de Al Qaeda se dieron al conocer al mundo y el mundo entró en un temor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando los dos monumentos de la potencia mundial, de la mayor potencia del mundo, Estados Unidos, fueron derribados por esos terroristas. Las Torres Gemelas, las cuales representaban su economía y su política, su estado. Y Al Qaeda les dijo en su cara, para que sepas, potencia mundial, que nosotros podemos contigo. Y Estados Unidos se cimbró. Y todo el mundo se cimbró. Hermano, pero como pasó el tiempo y ya no hicieron nada, ya no hubo una tercera guerra mundial. No pasó, no sucedió, porque Israel se metió Estados Unidos se metió a Medio Oriente y luego Rusia también, y había ahí conflicto y se paró, se calmó todo. Hermano, el mundo dijo, ay, no pasa nada, sigamos y nos desenfrenemos. A partir del año 2001 para acá, hermano, la inmoralidad se ha acrecentado, el pecado ha crecido. Antes, los matrimonios de un mismo sexo ni siquiera se mencionaban en la sociedad. Hoy es una ley establecida en las naciones. Y hay de aquel ministro, hay de aquel juez que no quiera casar una persona de un mismo sexo porque es encarcelado o multado. Oh, Padre mío, la cizaña está madurando. Alaban al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alaban al Señor. Hermano, pasó el 2001, llegamos más adelante, en el 2010, 2011 o 2009, no recuerdo, el terremoto de Chile, que causó que el globo terráqueo se moviera de su eje 8 grados. Por la falla de San Andrés. Hermano, pasó, no sucedió, todo se calmó, la gente respiró otra vez y al desenfreno de su maldad. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia tiene razón. Dice la palabra de Dios que aún con todas esas cosas la gente no se arrepintió ni se arrepentirá. Cada día será peor. No reconocen el día que vivimos ni el mensaje que Dios ha enviado para nosotros. Amén. Llegamos a este tiempo 2020, un año especial. 2020, bendito sea el nombre del Señor. Un año que también va a causar un antes y un después en la historia del mundo. Hermano, y en ese año no fue casual que se despertara ante todas las naciones. Lo que primero fue una epidemia, después siendo pandemia en el mundo. El COVID, un virus el cual cuando una persona se infecta, hermano, parece una gripita, algo muy sencillo, pero a las 3, 4 semanas, si no se atiende, si la persona está mal en su cuerpo, hermano, a las 2 semanas ya están sepultándolo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. La Biblia dice, el que no cuidare el templo del Señor, Dios destruirá al tal. Dios puso en el cuerpo de cada uno de nosotros el sistema inmune suficiente para echar fuera todo demonio de enfermedad, para echar fuera todo demonio de virus. No necesitamos más que cuidarlo, atenderlo, alimentarlo sanamente en las formas correctas en las que Dios estableció en su palabra. Pero ¿qué hizo el mundo el día de hoy? Hermano, con la ciencia creció la contaminación. Tenemos automóviles, tenemos fábricas, podemos manejar la radioactividad, podemos hacer muchas cosas el día de hoy, hermano. Pero con ello el hombre se ha enfermado, ha causado que el hombre sea débil. Y ahora cuando viene un virus como el coronavirus, el cuerpo no tiene la suficiente fuerza para echarlo fuera a sus confines. Tiene que enfermar y tiene que morir. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Estamos viviendo en el tiempo del fin.
cuando todo está por terminar. Solamente, amados hermanos, la gracia de Dios en aquellos que temen su nombre y quieren seguir la palabra, hermano, son aquellos, hermanos, que por la promesa de Dios, cuando el COVID se te presente, se te echa fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero solamente salgámonos tantito de Dios, tantito de la palabra, y Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque allá podemos ir a dar. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si usted se da cuenta, está pasando, hermano. Ya pasó la alarma, ya no hay semáforo rojo, ya está el naranja, ya estamos en el amarillo, y ya en unos próximos días o semanas iremos al verde. Todo pasó, la gente se va a calmar y entonces vendrá el desenfreno otra vez. Así es. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. No sé hasta dónde va a llegar la humanidad, pero la palabra de Dios dice que en la última edad, hermano, será oscura, totalmente oscura, lleno de tinieblas. Así es. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Amados hermanos, estamos viviendo el tiempo de la cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Vendrán los segadores, hermano, agarrarán el trigo y lo llevarán al alfolí, y todo lo demás, la paja y la cizaña, será atada en manojos y será quemada. Yo hago la pregunta, hermano, en esta tarde, mientras estamos ya finalizando el culto. Bendito sea el Señor. Estamos aquí reunidos, considerando la palabra, considerando este mensaje, hermano. ¿Cómo o de qué manera realmente reconoces el tiempo en el que tú estás viviendo? ¿Realmente reconoces el mensaje que Dios lo envió? ¿O es un simple mensaje? Hermanos, el tiempo es tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Aleluya. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y ese no importa si tiene que ir lejos o tiene que cruzar o sacrificarse lo que se tenga que sacrificar. Él o ella va en busca de la palabra de Dios. No como estos hombres que van y los visita mi hermano Juan, y si tienen tiempo lo reciben, si no hay después cuando yo pueda. Esos no son, hermano, esos no son. No pierda el tiempo, hermano Juan, no pierda el tiempo. Esta palabra es para los que Dios, hermano, realmente necesitan de Dios. Amén. Necesitan del Señor. Amén. ¿Alaban al Señor? Aleluya. Amén. La verdad. Es exactamente la verdad. Allí es donde Dios no va a tomar por excusa. Ay, hermano, es que el hermano no me gusta cómo habla, o el hermano no me saludó, y es que me sentí mal porque el hermano me hizo una cara, o la hermana me hizo una cara. No, hermano, esas son cosas. Eso no vale tu salvación. Vale más lo que estamos hablando. Aleluya. Vale más reconocer el tiempo y la sazón en la que estamos viviendo. Amén. Amén. Necesitamos de Dios, hermanos. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el tiempo de la cosecha, hermano. Sí. ¿Cómo está usted ante Dios? ¿Usted está madurando ante Dios? ¿Está madurando su vida ante la palabra? ¿O solo somos miembros más de iglesia? Un religioso más, miembro de iglesia. No, ayúdanos, Señor, a que nuestra vida madure en Cristo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, démosle gracias al Señor. Si el Señor nos ayuda, vamos a considerar en el próximo culto el mensaje alimento espiritual en su debido tiempo, para llegar a considerar las escrituras de el mensaje de la hora y su mensajero en este tiempo. Antes de entrar a estudiar las 7 edades de la iglesia. Amén.
Oremos a Dios, démosle gracias al Señor por la palabra. Bendito el Señor en esta hora. Oremos. Señor, gracias por el culto de esta hora, Padre. Fue un poquito extenso, Señor, porque es vasta tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, pero esto es la verdad. Ayúdanos a reconocer el día y el mensaje en el cual estamos viviendo el día de hoy. Tú tienes un mensaje y es un mensaje que restaura, un mensaje de restauración, Señor. Padre, con el cual ibas a madurar, Señor, a tu iglesia, a tu novia. Dijiste que el misterio de la piedad, con este misterio ibas a madurar, Señor, al trigo. Padre, con este misterio la novia madurará, dijiste, Señor. Padre, así es que en esta hora, Señor, ayúdanos, porque este es el mensaje que tú has dado para nuestro tiempo. Gracias, Señor, te ruego que nos ayudes. No queremos ir como va el mundo allá afuera. No queremos ir como van las religiones allá afuera. No, Dios, queremos tu palabra. Queremos tu mensaje. Que nos lo des, que nos lo reveles. Y Padre, que de esta manera, Señor, maduremos en cuanto a ti y tu palabra. Muchas gracias, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana que ha oído este mensaje, Señor. Padre, que les dé, Señor, la porción de tu Espíritu que vino por tu palabra en esta mañana, y que cada uno de nosotros podásemos ser cada día más fortalecidos y más robustos hijos de Dios. Perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, Señor. Dice tu palabra que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Oh Señor, presentamos nuestras vidas, límpianos y ayúdanos, Señor. Líbranos, Padre, y permítenos ser aceptos delante de ti y de tu palabra, Señor. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Te damos a ti las gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayuda, Señor, a esta señorita celeste, Señor. Padre, bendícela. Quizás ella no entiende muchas de estas cosas, pero si esta tu palabra resuena en su alma como un fuego que ha sido prendido, esa es tu simiente. Esa es la fe que fue dada a los santos. Y la fe viene por el oír tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que se haga tu voluntad. A ti la gloria y la alabanza.